¿Qué tal? Bien, pues nada, estamos aquí en la segunda parte de la unidad 6 en el segundo vídeo y nada, retomamos el hilo donde lo dejamos, ¿eh? Estamos en la unidad 6, los tipos de empresas, y habíamos hablado de que las empresas se pueden clasificar según la actividad económica, si es empresa de bienes, de fabricación o de transformación de bienes, o empresa de servicios. Según el sector económico, puede ser primario, secundario o terciario. Según la dimensión, tenemos empresas grandes, medianas o pequeñas, las famosas pymes. Según ámbito geográfico, pues se pueden desarrollar en un ámbito local, regional, nacional o multinacional. O según la titularidad del capital, tenemos empresas de titularidad pública, privada o mixta. Bien, esto lo vimos en el anterior vídeo y nos quedamos aquí en el punto 6, la clasificación jurídica de las empresas. Esta clasificación es algo más compleja y es a la que le vamos a dedicar el tiempo en este vídeo. Bien, se trata de elegir la forma jurídica de nuestra empresa. Nosotros ya hemos tomado un montón de decisiones relacionadas con la estrategia de nuestra empresa y ahora toca tomar esta. ¿Cuál va a ser la forma jurídica que voy a elegir? ¿Voy a ser autónomo? ¿Voy a montar una sociedad anónima, una sociedad limitada? Etcétera, etcétera. ¿En qué tengo que pensar? Bien, pues tenemos que pensar un poquito en esta lista que tenemos aquí, ¿no? La responsabilidad, pues si quiero que en caso de deudas, pues me puedan quitar la casa, me puedan quitar el coche, puedan quitar la nómina a mi mujer o a mi marido, en su caso, la tramitación, el papeleo, si quiero ahorrarme papeleo o no quiero ahorrarme papeleo, si tengo más o menos prisa, el capital que tengo que montar, pues ¿con cuánto cuento? ¿Cuento con 200.000 euros? ¿Cuento con 6.000 euros? Bueno, pues dependiendo de eso, pues también es importante tenerlo en cuenta, el número de personas. Evidentemente, si voy a montar una empresa con varios socios, me interesa seguramente pues, montar una sociedad, para que nadie sea más que nadie y esté más o menos repartido. El tamaño, las relaciones, cómo lo voy a organizar con los socios, si quiero limitar la venta o que entre cualquiera o no entre cualquiera en un momento dado. El tipo de actividad, porque hay actividades que requieren una forma jurídica concreta. Y luego, por supuesto, por los aspectos fiscales, los impuestos que paguemos, porque no es lo mismo, pues sobre todo, ser autónomo que ser una sociedad, porque se pagan cosas distintas. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco. Lo primero que tenemos que tener claro es que hay que distinguir entre empresas o entidades sin personalidad jurídica y con personalidad jurídica. A ver, ¿a qué nos referimos con personalidad jurídica? Creo que lo hemos visto en clase y si no, lo comento ahora, veréis. Las personas físicas, nosotros tenemos personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener derechos y obligaciones, que podemos deberle dinero a la gente, que podemos tener un contrato de trabajo con alguien, que podemos tener compromisos, que podemos pagar impuestos, poner a nuestro nombre un coche, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso se le llama tener personalidad jurídica. Y bien, y las empresas no siempre tienen personalidad jurídica propia. Normalmente, si es un empresario individual, que es lo que tengo aquí, que es lo más habitual, el autónomo de toda la vida, no tiene una personalidad jurídica independiente su persona y la empresa, sino que él es su empresa. Pues alguien que, un fontanero, alguien que tenga una pequeña tienda, una panadería, etcétera. Lo normal es que lo ponga a su nombre, como se suele decir. Entonces, la empresa no tiene una personalidad jurídica, la tiene la persona que la lleva. Eso sería ser el empresario individual. Y luego, por otro lado, pues tendríamos la comunidad de bienes o la sociedad civil, que esto es básicamente pues que dos personas se compran algo a medias y se reparten luego los beneficios, pero digamos que no van al notario, no lo registran en el registro correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces funcionan cada uno por su cuenta, aunque luego se repartan los beneficios. Eso es un poco el resumen. Y luego tendríamos las sociedades con personalidad jurídica, que son las sociedades mercantiles y las empresas de economía social. Os sonarán mucho. Las que más os sonarán serán la sociedad limitada y la sociedad anónima, que son las sociedades mercantiles por excelencia. ¿Qué quiere decir una sociedad mercantil con personalidad jurídica? Pues eso, es una sociedad que ya tiene su propia entidad, su propia personalidad al margen de los dueños, al margen de los socios. El coche está a nombre de la sociedad. El local está a nombre de la sociedad. Las deudas están a nombre de la sociedad. Por lo tanto, si la sociedad se arruina,
todo se queda ahí. Una vez que la sociedad muere, mueren sus deudas y muere todo. Y luego ya los socios hacen su vida por otro lado. ¿De acuerdo? Los patrimonios están separados, las obligaciones están separados, los derechos están separados. Otra cosa es que eso te permita estafar o te permita, etcétera, etcétera, que no es tan fácil. En todas cosas, estafar es un delito y los que van a la cárcel son las personas, no son las sociedades. ¿De acuerdo? Pero a efectos de deudas, de obligaciones de pago, etcétera, está todo separado. Bien, ¿qué hay que hacer para eso? Para eso hay que hacer una cosa que se llaman los trámites de constitución. Es decir, hay que crear esa empresa. Eso lo veremos en la siguiente unidad, pero bueno, básicamente se trata de ir al notario, hacer una escritura pública con unos estatutos y luego todo eso registrarlo en el registro mercantil, entre otras cosas, pero eso es lo más importante. Bueno, son unos trámites que cuestan un dinero, que son un poquito engorrosos, pero que te permiten crear, pues eso, una sociedad con personalidad jurídica independiente. En este caso, con la empresa o con la sociedad civil, es menos engorroso, no hay que hacer todos estos trámites, pero no tenemos una sociedad independiente, actuamos en nuestro nombre. Esa es una diferencia fundamental. Entonces ya hemos hablado de la responsabilidad y hemos hablado de los trámites, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta. Bien, y luego aquí, entre estas sociedades, pues algunas diferencias importantes es que la sociedad de responsabilidad limitada, digamos que es sencilla de entender, es que varios socios se unen en una sociedad que tiene personalidad jurídica propia. ¿Por qué es limitada? Pues bueno, para que os sirva para recordar, una característica que tiene esta sociedad es que no puede entrar cualquiera. Yo no puedo vender mi participación a quien quiera. Está limitada la participación ahí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque le tengo que pedir permiso al resto de los socios. ¿De acuerdo? Para yo vender mis participaciones. Y en la sociedad anónima, en cambio, la sociedad anónima se divide en acciones, esas acciones no tienen nombre y se pueden comprar y vender sin pedir permiso a nadie. La sociedad anónima está pensada para grandes empresas, por lo típico, el Corte Inglés, el Banco Santander, Inditex, todo eso son sociedades anónimas, mientras que la sociedad limitada pues está pensada para empresas más pequeñitas. Para la sociedad limitada solo se exige un capital mínimo de 3.000 euros, mientras que para la sociedad anónima el capital mínimo es de 60.000 euros. En los dos casos no hay un mínimo de socios, se puede montar con un solo socio y tampoco hay un máximo, se puede montar con muchos socios. Una particularidad es lo que se llama la sociedad limitada nueva empresa, que tiene un máximo de 5 socios. Y bueno, la peculiaridad que tiene la sociedad limitada nueva empresa es que se puede, supuestamente, si todo funciona bien, se puede montar en unos plazos muy, muy cortos de 24 o 48 horas mediante un proceso telemático, con una serie de códigos, etcétera, con algo que se llama ventanilla única electrónica, que es que se puedan hacer todos los trámites, todos los trámites de forma rápida a través de una página web, etcétera. Porque uno de los problemas que tiene en España montar una empresa es que es un poco engorroso y se tarda mucho por la burocracia. Los políticos están constantemente diciendo que esto se va mejorando, siempre prometen, se va a poder montar una empresa en 2 días, en 3 días. Luego a la hora de la verdad, aunque se está mejorando, digamos que no se ha mejorado lo suficiente, pero bueno, se está en camino y esto es un instrumento para ello, la sociedad limitada nueva empresa, que está pensada pues eso, para sociedades con un máximo de 5 socios. Bien, y luego las empresas de economía social, que son parecidas a la anónima y a la limitada, pero están pensadas para lo que se llama la economía colaborativa, digamos, en las que los socios trabajan en esas empresas. Lo más conocido de toda la vida es la cooperativa, se da mucho en el sector agrícola, uno pone su tractor, otro pone su almacén en el cual se muele el grano, otro pone el campo donde planta el trigo, y entre todos ellos, otro pone un camión que lo transporta, entre todos ellos forman una cooperativa agrícola y pues eso, recolectan el trigo, lo muelen y lo transportan al supermercado, por ejemplo. Pues esa es un tipo de sociedad, tiene personalidad jurídica propia y tal. Lo que pasa es que está pensada pues para este funcionamiento en el cual los socios pues trabajan y ponen sus propios medios en la empresa. Y la sociedad laboral es parecida, es un poco más, está como más mezclada. Aquí hay socios que ponen dinero, hay socios que trabajan en la empresa, y luego hay trabajadores que no son socios, pero que no pueden superar un máximo de horas.
¿De acuerdo? Bien, todo esto lo vais a trabajar con un poquito de más detalle haciendo la tarea, ¿de acuerdo? Porque en la tarea pues tenéis que hacer un estudio de la responsabilidad, la tramitación, el capital, cómo se organiza cada sociedad, uno por uno, y lo tenéis que hacer pues mirando la teoría. En el vídeo correspondiente lo repasaré, ¿de acuerdo? Pero bueno, este sería un poco el resumen, en 15 minutos de las dos partes del tema. La clasificación de los tipos de empresas y en concreto la elección de forma jurídica. Ya digo, en el siguiente vídeo de la tarea me voy a detener un poquito más en la forma jurídica y hablaré en concreto de cómo tenéis que hacer la tarea. Así que nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo.